Vamos a leer allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Y vamos a leer a partir del versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora, al hablar de esta primera parte de lo que podemos considerar la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros los hombres, lo que necesitamos tener muy presente es que finalmente la humanidad entera quedamos encerrados bajo pecado, y Dios lo hizo así precisamente para tener misericordia de todos nosotros. Y entonces, al encontrarnos en esa vida de pecado en donde nacimos y que en eso nos desarrollamos, simplemente pues lo normal es pecar. Lo normal para nosotros siempre será caminar en los deseos de la carne y del pensamiento. Así es como nos encuentra el Señor cuando Él inicia su obra en nosotros. Y otra cosa que podemos decir es que naturalmente depende de el propósito de Dios, el que más temprano o más tarde Dios se revele o se manifieste a nosotros. Porque como lo podemos ver aquí, ahora sí que podríamos hablar de las diferentes edades en las que cada uno de nosotros conoció al Señor, y pensando aquí en estos chiquitines que están aquí a la mano, que finalmente Dios les está dando la oportunidad de conocer del Señor desde muy pequeños. Y entonces Dios empieza a obrar en medio de nosotros los seres humanos. Hay algo que no deja de llamar mi atención, y tiene que ver con algo que el Señor estableció, hablando acerca de la forma de tratarnos. Y uno puede decir a la luz de la palabra que durante los primeros 4,000 años que el Señor pues ahora sí que estuvo obrando en medio de la humanidad, lo hizo a través de la ley y las promesas. En medio de todo esto, lo que nosotros fuimos encontrando o viendo fue cómo Dios estaba actuando de tal forma que no dejó de mostrar su gracia, su buena voluntad, pero al mismo tiempo, como Dios nos los hace saber en su palabra, los que vivieron en aquella época creyeron en lo que Dios había hablado, pero lo saludaron de lejos, no pudieron vivir lo que Dios había tenido dispuesto, o más bien que les había manifestado a ellos que tenía dispuesto. Y entonces, por eso, al hablar acerca ya de esta palabra, donde les está hablando a los discípulos de por qué es necesario de que Él se vaya, por qué es necesario que Él ya no esté aquí entre nosotros los seres humanos. Y en parte lo entendemos en el sentido de que si Jesús hubiera quedado así como hombre, bueno, hubiera podido estar en un lugar y luego moverse a otro lugar y todo, pero no habría acceso para todos
y hubiera sido muy lento el trabajo. Por eso lo que hemos tenido la oportunidad de estudiar es cómo, al estar predicando el Evangelio, no solamente tenía discípulos, sino nombró los apóstoles, a quienes encomendó de una manera más específica la tarea de propagar el Evangelio por todas partes. Y lo que nosotros encontramos es que hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo llegó aquí como hombre y empezó a compartir el Evangelio, Dios nos hace saber que a través de Él nos da a conocer lo que la gracia es, y que, como lo hemos estudiado antes, no que Dios no haya mostrado su gracia antes, pero no en esa proporción, no en esa medida, no de esa manera que lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo, y que sobre todo podemos marcarlo o mencionarlo en razón de lo que la misma gente decía, de cómo no se había levantado un profeta, pero que además estaba llamando tanto la atención, porque ninguno de los profetas anteriores había hecho lo que Jesús estaba haciendo. Y entonces, por eso la gente podía reconocer que estaba sucediendo algo extraordinario, algo fuera de lo común. Y allí es donde uno puede mirar que Jesús, al hablar con los discípulos, los introduce, de hecho, y ustedes creo que pueden mirarlo con mayor cuidado en los evangelios, a lo que es la obra del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista había advertido o había enseñado que Jesús era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Pero para decirlo de alguna manera, eso era algo de la mención que se hacía sobre lo que el Espíritu Santo iba a hacer en los hombres. Jesús habló algunas otras cosas con respecto al Espíritu Santo que están en los evangelios, pero casi podemos decir muy breves. Es prácticamente hasta que leemos el Evangelio de Juan que nos introducimos más de lleno en lo que es la obra del Espíritu Santo. Y naturalmente hay cosas que están mencionadas antes de este capítulo, pero lo que quiero llamar su atención es que esto que acabamos de leer habla de cómo el Señor trata en primer lugar con los hombres. ¿Por qué? Porque lo que les decía al principio, estando nosotros en esa condición de pecado, lo primero que necesitamos es que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestro entendimiento y por lo tanto nos muestre esa condición de pecado. Porque mientras el Espíritu Santo no trae este conocimiento a nosotros, mientras el Espíritu Santo no obra en nosotros para convencernos de pecado, pues nosotros no lo vemos. Y simplemente no lo podemos ver porque no hay en nosotros la capacidad, sobre todo porque estábamos acostumbrados al pecado. Y aún podemos decir, la gente moralmente buena, los que nosotros hubiéramos calificado así casi de santos, delante de Dios, como el Señor lo hace saber a través del profeta Isaías, que nuestros mejores actos de justicia humana delante de Dios son como trapos de inmundicia. Así de que entonces lo que necesitábamos es que Dios iluminara nuestro entendimiento, nos permitiera ver las cosas como se ven en el reino de los cielos. ¿Y qué sucede? Bueno, precisamente eso. Es donde nosotros llegamos a tener la oportunidad de quedar convictos del pecado. Dios, al traer todo ese espiritual entendimiento, nos ha llevado a conocer lo que realmente es el pecado. Y esto va todo en razón de una situación. Porque lo más interesante del pecado es que nosotros podemos citar las listas que aparecen en la palabra de Dios. Pero aquí Jesús dijo qué cosa era lo central del pecado de la humanidad. Y lo dijo así: porque no creen en mí, ¿no?
Y algo que ha sido necesario estar repitiendo, y lo aprovecho hoy para hacerlo, es que nosotros de repente cuando aún compartimos con la gente, les hablamos de Dios, les hablamos del Señor, pero para la gente, ¿quién es Dios? ¿Y quién es el Señor? ¿No? Y me refiero a que, claro, en términos generales estamos en medio de un pueblo que cree en el Dios que nosotros creemos, es decir, o acepta o tiene la doctrina alrededor de Jesús. Pero algo que es muy interesante es que en la Biblia es un énfasis para hablar de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de poder mencionar cómo es que todo lo que nosotros tenemos la oportunidad de vivir en relación con Él es en, por y para nuestro Señor Jesucristo. Y entonces lo que en sí ya Dios nos llama a tener muy presente es eso, que la humanidad no cree en Jesús, ¿no? La prueba principal es cómo se manejan. Vamos, y creo que sobre todo para nosotros ahora en el siglo XX nos queda más que claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es la actitud del mundo contra Jesús, lo que encontramos es que de plano no creen en que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, Señor de la creación. Y puedo mencionarles algo tan simpático. Recibí, como muchos otros en la Ciudad de México y en muchos otros lugares, una invitación para el martes de la semana pasada, para ir a un salón del reino, para oír lo que los testigos de Jehová tenían que decir del día, porque para ellos, según sus cálculos y sus muy intensos escrutinios del tiempo, el 14 de Nisan, es decir, el día previo al día de descanso, fue el martes, no como nosotros lo celebramos. Que según esto nosotros estamos desfasados, porque pues además muy preocupados por cosas como esa. Pero al hablar acerca de eso, querían hablar de la muerte de Jesús, ¿no? Y parecería interesante, pero uno puede leer toda la propaganda, de hecho la conservo hasta el día de hoy, de Jesús, el hombre. ¿Por qué? Porque ellos siguen sin reconocer que es Dios, ¿no? Y entonces alguien podría decir, bueno, pero ya están hablando de Jesús, o ya menciona a Jesús, sí, usando el nombre, pero no reconociendo quién es Él. Por eso cuando Jesús dijo, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, se refiere a eso, a que realmente no se le reconoce como quien es. Vamos, recordando ese momento en que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a sus apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces las respuestas fueron de que unos dicen que Juan el Bautista, otros, o sea, que ha resucitado, otros que Elías, otros que un profeta, ¿no? Y por eso Jesús los llevó a ese punto de decirles, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Algo que ya también hemos tenido la oportunidad de hablar de ello, de que tenemos la bendición de conocer a Jesucristo, porque a nuestro Padre Celestial le pareció bien revelarlo a nosotros. Nosotros lo conocemos porque Dios ha traído a nuestra vida esa revelación acerca de quién es Jesús. Y ahora le creemos. Y entonces podemos percatarnos de esta actitud que tienen muchos de tratar de desvirtuar a Jesús. Hace tiempo que leía yo una revista donde estaban, digo, y la pura portada porque ni me interesó leer el artículo, hablando de
cómo Jesús en realidad era el resultado de la relación de un soldado romano con María, y que entonces ya José se encargó de cubrir esa violación o ese acto, pero que Jesús realmente no era concebido del Espíritu Santo. Y así como eso, pues habrá toda clase de menciones, solo para dejar claro el testimonio de cómo el mundo no cree en Jesús. Vamos a leer en Hechos, en el capítulo 4. Algo que el Espíritu Santo llevó a los discípulos y a los apóstoles a tener muy presente cuando recibieron las primeras amenazas. Y vamos a leer precisamente allí a partir del versículo 24. Dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, simplemente atendiendo a esto, lo que uno puede ver es cómo el Señor los llevó a tener ese entendimiento de que no solamente los gobernantes se habían puesto de acuerdo ya para deshacerse de Jesús, o habían estado de acuerdo con la petición que les habían hecho, sino que, como lo vemos y lo leemos en la palabra de Dios, tanto los romanos que estaban ahí, los soldados, actuaron contra nuestro Señor Jesucristo, que uno podría decir cuál podría ser la razón de ellos: simplemente el pecado, y de que no creían en Él. Y de los gentiles, quiero decir, de los judíos, pues lo mismo, de que habiendo visto todas sus maravillas, habiendo oído su testimonio, prefirieron darle crédito al trabajo que estaban haciendo con ellos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y que, como lo explica también aquí el Evangelio de Juan, por temor a ser expulsados de la sinagoga, muchos de ellos habían actuado siguiendo esta corriente, y con esto dejaban muy claro que no estaban creyendo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, y entonces por eso estuvieron dispuestos a actuar así contra Él. Bueno, ahora, lo segundo que leíamos allí en Juan 16 es que el Espíritu Santo no solamente convence de pecado, sino también de justicia. Y dice: porque por cuanto yo voy al Padre y no me van a ver más. Nuestra relación con el Señor no es por vista. Vamos, hablando acerca de lo que pasó con los apóstoles y los primeros discípulos, ellos sí lo vieron. Ellos sí caminaron con Él, ellos lo oyeron directamente, participaron como testigos de todos los milagros y maravillas que el Señor había estado haciendo. Pero, finalmente, los que vinieron después, los que creyeron, ya hablando del día de Pentecostés y hablando de los siguientes días, puede ser que algunos hayan llegado a ver a Jesús, pero la gran mayoría, sobre todo en el día de Pentecostés, por toda esa lista que da de lugares de donde provenía la gente para celebrar la fiesta de Pentecostés, evidentemente no lo conocían.
nunca lo habían visto. Y entonces vamos a leer dos pasajes muy importantes en este sentido. El primero es en 2 de Corintios, en el capítulo 5. El versículo 16. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque, como el apóstol Pablo podía entenderlo, hablando de que él, cuando el Señor se le aparece, lo que él ve es una luz, no una figura. Pero él puede hablar en esos términos, que aún si hubiese tenido la oportunidad, al estar allí en Jerusalén, de haber visto a Jesús, pues ya no era importante tenerlo presente así. ¿Por qué? Por la revelación que Dios había traído a su vida, por todo aquello que el Señor había enseñado al apóstol Pablo con respecto a lo que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo segundo y muy importante tiene que ver con el asunto lo que el apóstol Pedro comparte. Vamos a leer allí en 1 de Pedro, solo checaré dónde estaban. Están arriba. Capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahora, como lo dice también allí en el capítulo 4 de 2 de Corintios, nosotros andamos por fe, no por vista. Pero precisamente por eso, la obra del Espíritu Santo en medio de la humanidad es no solo el convencer a la gente de pecado, sino también de justicia. Y esto porque la gente que va a recibir el mensaje, aquellos a quienes les compartimos la palabra, pues al igual que pasa con nosotros, ahora sí que somos llamados a creer recibiendo la palabra, a creer en todo lo que el Señor hace y dice. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que cuando nosotros nos hemos dispuesto a recibir la palabra,
Lo único que se ha dado como consecuencia es, si quieres llevar a cargar, no arriba. ¿Y sí? No sé. Sí, entonces